Hunter intento asustar a su major amiga Becky, que era muy timida, así que empezó a sacudir la escalera violentamente a 600 metros d'altura. Pero no se dio cuenta de que tanto movimiento aflojó los tornillos que sostenían la escalera. Después de llegar a la cima de la torre, comenzaron a tomarse fotos locas como influencer. Justo cuando estaban a punto de bajar, la escalera se deslizó repentinamente y los tornillos comenzaron a salir uno por uno. En un segundo, Becky resbaló y salió. Por suerte, la cuerda resistió y quedó colgando en el aire, a 600 metros del suelo, oscilando como un columpio roto. Si le gaba a caer, su cuerpo se ariatriza. Hunter sostuvo la cuerda con toda su fuerza tratando de subirla, pero su pie resbaló de repente. El tirón hizo que Becky gritara de puro terror. Afortunadamente, Hunter recuperó el equilibrio rapidamente. Trabajando junta, una tiraba mientras la otra atrapaba. Tras mucho esfuerzo, Becky logró volver a la cima sana y salva. Pero antes de que pudieran calmarse, se dieron cuenta de que algo peor había pasado. Miraron hacia abajo y quedaron horrorizadas. Toda la escalera se había roto y quedó al suelo. Ahora estaban atrapada en una torre de transmisión abandonada a 600 metros de altura, sin escalera y sin forma de bajar. Hunter sacó su teléfono para pedir ayuda, pero no había señal tan alto. Buscaron en la caja de herramienta de la plataforma y encontraron uno binocular y una pistola de bengala con munición. Entonces Hunter hizo un descubrimiento. La publicación que había subido desde el suelo tenía más de 300 me gusta, lo que significaba que debía haber señal un poco más abajo. Escribió un mensaje de rescate, amarró el teléfono a una cuerda y lo bajó lentamente. Pero la cuerda no era lo suficientemente larga. Nunca escucharon si el mensaje se envió. Hunter tomó una decisión arriesgada. Salió de la jola de seguridad y comenzó a bajar por la escalera rota, colgando en el aire a 600 metros. Aún no era suficiente. Incluso soltó una mano para dejar caer un poco más el teléfono. Becky apenas podía respirar del estrés. Hunter también se estaba quedando sin fuerza, pero aún así no había señal. Tuvo que subir de nuevo. Entonces Becky tuvo una idea. Si había señal en el suelo, ¿por qué no enviar el teléfono hasta abajo? Hunter aceptó. Metió el teléfono dentro de su zapato. Luego se quitó el sostén y lo envolvió alrededor del zapato como un collant. Lanzaron el zapato desde 600 metros con la esperanza de que el sostén amortiguara la queda. Pero no tenían forma de saber si sobrevivió. Esperaron. Y esperaron. Pasaron horas. Aún sin señal de rescate. Claramente, el teléfono se había hecho pedazo al impactar. Cuando estaban a punto de perder toda esperanza, Hunter vio a alguien al pie de la torre con los binoculares. Las chicas se emocionaron muchísimo y comenzaron a gritar con toda su fuerza. Pero estaban demasiado alto. El hombre no oyó nada. Peor empezó a alzarse. Becky rápidamente se quitó un zapato y lo lanzó. Salió fuerte al suelo, pero el hombre no se dio cuenta. Tiró el otro. Esta vez golpeó una viga metálica e hizo un ruido fuerte. El hombre se giró, miró alrededor, recogió el zapato, pero extrañamente, nunca miró hacia arriba. Al no ver a nadie cerca, simplemente tiró el zapato y se fue caminando. Las chicas estaban completamente destrozadas. Becky agarró la pistola de bengala lista para disparar, pero Hunter la detuvo. El sol estaba demasiado fuerte y una bengala no se vería bien de día. Entonces Hunter vio una casa rodante cerca. Supuso que el hombre estaba acampando y probablemente no se iría pronto. Becky aceptó esperar. Finalmente salió la noche. Apuntaron al silo y dispararon la bengala. La luz brillante iluminó la noche. Efectivamente, el hombre vio la bengala. A través de los binoculares, lo vieron mirando hacia la torre. Hunter y Becky estaban llenas de alegría. Pensaron que al fin llegaría el rescate. Pero lo que pasó después las dejó helada. Vieron al hombre caminar hacia su camioneta con una barra metálica. Sin dudarlo, rompió la ventana del vehículo. Las chicas, desde arriba, entraron en pánico. Luego abrió la puerta, se subió y arrancó el motor. Estaba robando su auto. Solo pudieron mirar mientras su última esperanza desaparecía en la distancia, dejándola varada a 600 metros de altura, más desesperada que nunca. Solo le quedaba rezar para que el ladrón tuviera conciencia y llamará por ayuda. Esperaron hasta la mañana siguiente. Pero aún no llegaba el rescate. Esto no podía seguir así. Levaban más de un día sin una gota de agua. Tenían que salvarse ellos misma. Hunter decidió tomar un gran riesgo. Amarró la cuerda de seguridad y se preparó para recuperar la mochila que estaba atascada en la antena metálica de Bajo.
Onk Beki le Rogaba que no Elo Isira, Hunter no Kizo Escuchar. Amaro un extremo de la cuerda a un poste y comenzo a bajar poco a poco por un costado de la tor, usando el marco de placero para apoyarse. De pronto, su mano resbaló y quedó colgando en el air. Lucho por recuperar el control y siguió bajando con cuidado. Pero al llegar al final de la cuerda, la mochila on quedaba muy lejo. Intentó estirarse de lado, alcanzándola con una mano, pero no pudo. Beki, arriba, estaba aterrada. Le suplicó que subira de nuevo, pero Hunter tuvo una Heidi más loca. Se desenganchó de la cuerda de seguridad y quedó colgando sin protección. Sustentándose con una mano, estiró la otra hacia la mochila. Se balanceó en el air, pero on no la alcanzaba. Anton se impulsó con los pies contra la tor, se lanzó más alto, cronometró el salto, lanzó las piernas hacia adelante y soltó la cuerda. Fut un momento de infarto. Pero de alguna manera, aterrizó perfectamente sobre la antena. Hunter agarró la mochila de inmediato y el primero que hizo fut sacar la botella de agua. Bebió un gran trago mientras Beki, desde arriba, la miraba tragando en seco. Ahora tenía la mochila. Pero, ¿cómo subiría Hunter de nuevo? Se puso de pie lentamente, apoyándose en la tor, tratando de acercarse a la cuerda. Estiró la mano derecha, pero quedaba justo fuera de su alcance. Entonces tuvo una Heidi valiente. Sacó el palo de selfie de la mochila y trató de enganchar la cuerda con él. Extendió el brazo intentando colgar la mochila en el lazo de la cuerda, pero estaba demasiado pesada. Lo intentó una y otra vez. Nada funcionaba. Justo cuando estaba por rendirse, logró enganchar la mochila en el lazo. Elo que le dio el largo suficiente para alcanzarla. Se agachó, enfocó la vista en la mochila y saltó. La atrapó en el air. Beki contuvo el aliento desde arriba y enseguida agarró la cuerda y tiró con toda su fuerza. Mientras tanto, Hunter trepaba rápido, mano sobre mano, pierna sobre pierna. Pronto estaba justo debajo de la cima. Solo le faltaba alcanzar la última parte de la escalera y estaría a salvo. Pero en ese momento algo falló, su brazo se cedieron, perdió el agar y comenzó a caer. Todo pasó tan rápido que Beki se quedó paralizada del susto. No podía creer lo que acababa de ver. Las lágrimas le corrían por la cara mientras se asomaba para enfrentar la horrible verdad. Pero justo cuando Hunter caía, logró agarrar la cuerda en el último segundo. Su mano estaba destrozada y sangrando. Así que Beki tuvo que subirla sola. Parecía casi imposible, pero Beki reaccionó rápido. Usó las piernas para apoyarse y comenzó a jalar la cuerda con todo su cuerpo. Con un último esfuerzo, logró subir a Hunter a la plataforma, junto con la mochila que contenía el agua y el dron. Beki no perdió tiempo. Sacó la botella y bebió como si su vida dependiera de Elo. Fut el primer alivio real en 2 días. Luego buscaron el dron en la mochila. Beki encontró un recibo de restaurant dentro y con un lápiz delineador escribió un mensaje de auxilio al reverso. Sustaron el papel al dron y Elo prepararon para enviarlo al motel más cercano. Todo estaba listo. Beki manejó el dron y despegó con suavidad. Volaba rápido y estable hacia el motel. Pero antes de llegar lejos, la batería se agotó. Si el dron se estrellaba ahora, sería su última oportunidad perdida. Beki tuvo que hacerlo regresar. Justo cuando el dron perdía potencia, Elo atrapó en el air en el último momento. Pero sin batería, no podían enviar el mensaje. De nuevo se sintieron sin esperanza. Entonces recordaron la luz de sonal en la cima de la tor. Tal vez, solo tal vez, podrían usarla para cargar el dron. Beki agarró la mochila y comenzó a trepar. Usando mano y pie, subió lentamente hasta la cima. Una vez allí, desenroscó la cubierta, quitó el foco y conectó el cargador del dron. Para su sorpresa, funcionó. Beki estaba emocionada. No se movió ni un milímetro y se quedó ahí hora entra. Finalmente, el dron se cargó por completo. Cuando Beki regresó a la plataforma, no perdió ni un segundo. Lanzó el dron al air y Elo dirigió hacia el motel. Pronto comenzaron a aparecer edificios en la pantalla. Solo necesitaba llegar a un lugar conjunto. Alguien vería el mensaje. Beki no podía contener la emoción. Pero justo cuando el dron cruzaba la carretera, un camión pasó a toda velocidad y Elo aplastó en pedazos. Beki se quedó congelada, sin poder creer lo que acababa de pasar. Estaba tan cerca. Vio al conductor del camión bajarse para revisar. On tenía una oportunidad. Pero el hombre no vio el dron destrozado. Miró alrededor,
novio nada, volvio a subir sal camion il se fut. Becchi rompio en lento. Iano tegna esperanza. Pero las cosa estaban a punto de empeorar. Cuando se volvió hacia Hunter, el giro el rostro y dejó ver una herida sangrienta y podrida. Becchi sintió una oleada de dolor. De pronto, la horrible verdad la golpeó. Hunter había muerto cuando salió sobre la antena. Nunca sobrevivió a esa queda. Becchi había estado alucinando todo el tiempo. Lo que subió no fut a Hunter, fut solo la mochila. Desde entonces, había estado completamente sola en esa torre, hablando con un recuerdo. Se desplomó en la plataforma, inconsciente bajo el sol abrasador. De repente, un buitre hambriento descendió y le picoteó el muslo ensangrentado. Pero Becchi abrió los ojos en silencio, fijó la mirada en el ave y la agarró del cuello. El buitre se revolvía violentamente, pero Becchi, hambrienta y furiosa, logró dominarlo. Luego comenzó a comérselo crudo. No le importaba nada. Solo tenía un pensamiento, sobrevivir, cueste lo que cueste. Después de comer, desató la cuerda de seguridad, bajó por la última sección de escalera y amarró la cuerda a la barra más baja. Luego soltó el resto, la agarró y comenzó a deslizarse rápidamente. Esta no dudó. Su movimiento eran firme y seguros. Llegó al final de la cuerda en poco tiempo, desenganchó el candado y saltó sobre la antena. Miró el cuerpo en descomposición de Hunter y se sintió abrumada por las emociones. Pero lo que hizo después fue aún más increíble. Escribió un mensaje para su padre pidiendo ayuda, a pesar de que aún no había sonal. Luego le quitó el zapato a Hunter, puso el teléfono adentro y lo empujó profundo dentro de la herida abierta del cuerpo. Con todo en su lugar, Becchi dio un fuerte empujón al cuerpo y lo lanzó desde 600 metros. Con la carne y el zapato amortiguando la queda, el teléfono sobreviviría. Y cuando tocara el suelo, la sonal volvería y el mensaje se enviaría. Su padre, James, recibió el mensaje. Llamó al 911 de inmediato y corrió hacia la torre. Becchi finalmente fut rescatada. En el momento en que vio a su padre, corrió directo a su brazo y rompió en lento.